Oh, este sí es un tema que muchos a lo mejor lo van a seguir porque tienen pasados que les involucra emocionalmente y que no los han superado. Sí, sí, Que sí. siguen llorando al que era. Al Y ex que no o a fue. la ex, exacto, exacto. Entonces, ese es un tema que es importante hablarlo porque genera mucho dolor por un lado y por otro lado en algunas personas hay estancamiento porque no saben o no cuentan con las herramientas necesarias para poder transitar este proceso Mm. y seguir con la vida. ¿De qué vamos a hablar? Justamente ese, ¿cómo superar a tu ex? ¿Cómo superar a tu ex? Porque yo sí he escuchado a personas que dicen que qué dolor les causa. Y sobre todo cuando, bueno, si ambos a lo mejor cambiaron de países o de lugares, es como que, bueno, salieron de ese sitio. Pero regularmente siempre hay amigos en común. Ujú. Siempre hay gente en común, hay familia en común, hijos en común, que eso no los lleva tampoco a ya deslindarse totalmente. Totalmente. Y lo primero que hay que decir exactamente es que se trata de un proceso. O sea, superar a una persona que fue importante en tu vida, con quien compartiste un vínculo afectivo, muchas experiencias, acumulaste recuerdos y que incluso construiste expectativas y sueños a futuro, no es algo que lo logras de la noche a la mañana ni lo logras en 3 meses tampoco. Un buen proceso de superación a tu ex te puede tomar hasta 2 años, dependiendo del tiempo de relación, si solamente fueron novios o si estuvieron casados, convivieron o incluso si tuvieron hijos o no. Eso es algo así como cuando hay un duelo, ¿verdad? Es un duelo, Es un duelo. es un duelo, definitivamente es un duelo y elaborar el duelo toma tiempo, requiere esfuerzo, no, paciencia también, pero hay que hacer cosas específicas para poder ir procesando ese duelo. ¿Qué cosas? Ya, entonces quiero explicarlo. Para anotarlas. Sí, quiero explicarlo desde la neuroquímica o desde la neurociencia y también desde lo psicológico emocional. A ver, ¿por qué duele tanto? Esa es la primera, porque cuando tú terminas una relación te duele, pero al punto de que sientes que tu alma se destroza. Es más, algunos no pueden ni dormir y tienen episodios de ansiedad. Mi papá me contaba un caso de la vida real de una tía de él que en alguna ocasión me decía, ¿sabes qué? Yo tuve esta tía, pero ella murió de amor. Y yo no entendía eso. Existe el síndrome del corazón roto. Sí, es verdad. Está y creo comprobado. que está comprobado, Sí, ¿no? sí. Hasta hay una como jarrita, ¿no? En esa forma de corazón, algo así. Pero mi papá me decía que, imagínate, estoy hablando hace muchísimos años atrás, que su tía murió porque un novio la dejó. Y la chica, los doctores no hallaban qué era y todos dijeron que había muerto por amor. Sí, el síndrome del corazón roto existe y como tú decías, está comprobado. Ahora, cuando tú terminas una relación, pasas por el síndrome de abstinencia, porque toda relación te genera una adicción. Entonces, obviamente, terminar con eso es romper una adicción y te pasa por el famoso síndrome de abstinencia. Entonces es completamente normal que no puedas dormir, que sientas ansiedad, opresión, que quieras treparte las escaleras, que tengas pensamientos obsesivos y todo eso tiene explicación desde la neurociencia. Lo primero es que obviamente la dopamina que tú recibías en esa relación, cada que te encontrabas con esta persona, te mandabas mensajes y salían y hacían cosas bonitas, eso ya no hay. Entonces se produce algo que se llama el craving o el antojo emocional. O sea, es esa necesidad de poder reconectar con esta persona, de poder recibir por lo menos un mensaje, darte una oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar maneras de producir la dopamina y esto lo puedes producir a través de hacer algo nuevo, buscar cosas que plantean un desafío, que tú puedas alcanzar un logro y generar esas actividades que te generen placer, porque esta recompensa que tu cerebro recibía al estar en contacto con esa persona, necesitas ir poco a poco reconectándola con otras fuentes de placer en actividades o lugares. Lo que yo veo aquí es algo totalmente peligroso, porque si regularmente siempre hacías esas cosas con otra persona, con la otra persona, con tu pareja, con la que siempre estabas, después es como no sabe ni siquiera qué es lo que le gustaba. Y es algo que tienes que ir descubriendo y poco a poco te vas a ir dando cuenta de que habían cosas
que olvidaste, dejaste de hacer o cosas que te Tuyas. perdiste, tuyas, Ujú. cosas que te perdiste precisamente por estar dentro de esta relación. Muchas veces una relación que ya no era saludable y que te estaba generando demasiado desgaste de energía emocional. Pero eso quiere decir, David, entonces, que esta relación no era saludable y por lo tanto no necesitaba continuar. O sea, era algo, es que a veces hacemos cosas que nos hacen daño. Sí, sí, Como, sí. así como comemos cosas que nos hacen daño, así como leemos o nos juntamos con alguien que nos hace daño, o vemos cosas que no son buenas para nosotros, sabemos que muchas veces que estamos con alguien porque no nos permite crecer. Sin Ujú. embargo, seguimos ahí en esa Es relación. adictivo, es adictivo. Nos volvemos adictivos al caos. Lo malo, A veces el caos nos resuena conocido porque en algunos casos es lo que vivimos en la infancia y relacionamos que el amor y el dolor pueden coexistir. ¿qué tan cierto es eso de que hay mujeres que se fijan más en esa parte mala de las personas? No sé cómo explicarlo eso, pero es Ujú. como que les gusta esa parte peligrosa. Sí, tiene un componente psicológico y también un componente químico porque finalmente puedes encontrar en esa persona alguna característica de tus padres o algo que te resuene familiar de infancia o la sensación de que te provee algo que no recibiste. Por ejemplo, Ujú. la seguridad del malo es esa sensación de esa persona fuerte me puede dar protección, algo que no había recibido. Pero esta es una de las cosas, la dopamina. Y la otra, la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, al caer, ¿no es cierto? Al no producirse, entonces eso genera pensamientos obsesivos y pensamientos rumiantes. Entonces es darle vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Ujú. A veces las personas me dicen, pero ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y si le respondo? ¿Y si solo le doy un like? ¿Y si paso por algún lado como que sin nada? A Como que ver, no lo sí, vi. entonces das la vuelta y rumias y estás pensando por qué pasó, qué puedo haber prevenido y si hago. Es por esta recaída de la serotonina. Ahora, también se puede extrañar a la persona que uno era cuando Cuando estaba estabas con en esa estas relación. personas. Entonces esa es la parte psicológica que ya voy a hablar, ¿no? Porque lo primero es entender que el síndrome de abstinencia se da porque ya no recibes dopamina, porque Ajá. recae la serotonina, porque aumentan los niveles de cortisol, que es el estrés, y también la oxitocina, que es la de la conexión, tampoco no se da. Entonces, ¿qué hago? Tengo que producirlo naturalmente. Si la oxitocina se daba en la conexión, en los abrazos con esta persona, bueno, abraza a otras personas, no va a ser igual, abraza A un mascotas, árbol. abraza un árbol si quieres, haz ejercicio, pero sobre todo genera actividades nuevas. Ponte a prueba para descubrir alguna actividad, algo diferente, donde tú te descubras a ti mismo y te des cuenta de que no sabías que esto era algo que tú podías lograr. Yo me Ujú. acuerdo de una señora de 52 años, 25 años de matrimonio, una sola hija. Su hija se gradúa de la universidad, se va del país, termina la relación de 25 años de matrimonio y la señora se encontró así, literalmente atravesando doble duelo. El duelo de su matrimonio y el duelo del nido vacío. Y en la menopausia tal vez estaba atravesando, ¿no? Encima También. más. Entonces, claro, un día ella, habíamos hablado de esto, ella regresa y me dice, ni sabe Doc qué vengo haciendo. Le digo, ¿qué? Dice, me inscribí en un curso de parapente. Parapente, me dijo, sí, de parapente. No tiene idea de la sensación de libertad que tuve la primera vez que estuve ahí volando. Y me dijo, soy la mamá de los pollitos. Entonces, obviamente esto es ¡pum! Dopamina un montón, pero también oxitocina al Y me conecto. relacionarse con otras personas Ujú. nuevas, donde ella se sentía la mamá, mira, su síndrome del nido vacío, Ajá. y ahora se sentía la mamá de todo este grupo. Entonces, esto es desde lo químico, pero vamos a lo que tú decías, desde lo emocional y conductual. Lo primero, hay que reestructurar la mente y romper con esas idealizaciones. ¿Sí? Esto de cómo te sentías cuando estabas en esa relación, porque muchos quieren volver a como era al inicio de la relación. Entonces, esa esperanza constante de que podemos volver a empezar y que las cosas pueden ser como al comienzo es un mito. Ujú. Es un mito, porque ya se ha dañado la relación mutuamente. O sea que nunca se puede volver a empezar. Es que ya hay historia.
a veces hay traiciones, a veces hay malas relaciones con la familia política, a veces sencillamente no tenían habilidades de resolución de conflicto y por lo tanto no estaban emocionalmente maduros para estar en una relación. Y todo eso es lo mismo que vas a encontrar cuando vuelvas, que al principio no es así, porque al principio todos mostramos lo mejor que hay en nosotros. Entonces uno tiene que reestructurar la mente. ¿Y cómo hacemos esto? 2 ejercicios que yo sugiero hacer. El primer ejercicio es llevar un diario emocional donde tú comiences a registrar los peores momentos de la relación y cómo te sentías en esos momentos dentro de la relación. Porque hay la idealización, o sea, hay esto de recordar lo bonito, extrañar claro. Lo bonito. Pensé que eso me ibas a decir para anotar. No, tienes que recordar lo otro. Eso es para reafirmar que en verdad hiciste bien. Para darte cuenta de manera objetiva qué es lo que no funcionó en esta relación, qué te hacía daño y obviamente si eso no está sano, vas a volver exactamente a lo mismo. Y hay que sanar desde uno, ¿verdad? No esperar que el otro... Me encanta lo que acabas de decir porque es lo siguiente. Uno de los errores que se comete es esto de necesito cerrar con esa persona. Entonces le mando un mensaje de texto, dizque para cerrar, reunámonos para hablar, para cerrar bien e irnos en paz. No necesitas cerrar con el otro, el cierre es tuyo, es contigo. Y para eso tienes que mirar lo que fue esa relación de manera cruda. Es doloroso, pero es importante hacerlo. Dentro de esta reestructuración también, date cuenta cuáles son los defectos de la otra persona que de pronto no son compatibles con tus valores, con tu forma de ser o con las expectativas que tú tienes de una persona, de una pareja. Siempre va a haber. Siempre va a haber, pero a veces no nos damos cuenta de que lo que nosotros queremos y merecemos nunca lo tuvimos en esa relación. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Lo soñábamos? ¿Lo pensábamos? ¿Lo idealizábamos? ¿Anhelábamos? Lo alterábamos porque muchas veces no es que no nos dábamos cuenta, pero la esperanza de que algún día va a cambiar 25 años nos y hacen nada. quedar en ese tipo de relación. O sea que eso es miedo, es costumbre, pero nunca fue amor. ¿O sí hubo amor? No, sí hubo amor, pero el amor no basta, Ofe. El amor no basta. No construyes una relación solamente con amor. De hecho, las personas llegan a terapia o las parejas llegan a terapia porque se aman, pero no se llevan bien. Y para llevarte bien, necesitas buena comunicación, confianza, fidelidad, madurez emocional, habilidades de resolución de conflicto, buena relación con la familia política, que los dos puedan compartir proyectos en común, que sepan administrar bien el dinero, que estén de acuerdo en cómo educar a los hijos. Entonces, es mucho más. El amor es la base, pero no basta. En la reestructuración de tu mente, también tienes que reestructurar lo que piensas acerca de ti mismo, porque una ruptura te deja lastimado, te deja herido y con el autoestima abajo. Entonces no voy a poder salir adelante, no creo que sea capaz, es que se acabó la vida para mí, la vida no tiene propósito, no tiene sentido. Esos pensamientos negativos acerca de ti mismo, de tu entorno, de tu futuro, hay que reestructurar. Yo sé que esto es todo un trabajo, así como el que tú hablas, ¿no? Para tener una pareja es todo un trabajo, no solamente es el amor, son muchos bloques que hay que ir construyendo. Ese es un gran cimiento. Sí, que tiene que estar bien fundamentado, pero luego hay bloques y cemento, ladrillos y un montón de cosas. En todo esto, cuando la persona llega totalmente destruida así contigo y dice, extraño tanto a mi ex, y trae todos estos pensamientos, ¿en cuánto tiempo? Porque si va contigo es porque quiere salir de ahí. No es porque se quiere. No siempre. A veces realmente van... Para que tú les digas, sí, mi hijito pobrecito, y que la papache. ¿Qué hacer para recuperar a la persona? O incluso llegan sintiendo, yo soy el responsable o la responsable de que se haya terminado, necesito cambiar, a ver si en este cambio la otra persona regresa. Porque mi pregunta iba, si van contigo y quieren restaurar su relación, ¿es su relación consigo mismos? Eso es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? O sea, es reconectarte, reconstruirte y ir hacia un crecimiento postraumático o post-ruptura. Pero antes de eso necesitamos pasar por el famoso contacto cero. Ay, ya sé cuál es. Y quiero explicarlo porque para muchos el contacto cero simplemente es
no hablar con la otra persona, no escribirle a la otra persona, bloquear y desaparecerte de todas las redes sociales de la otra persona. Mudarte a otro, Ya. a otro Es lugar. mucho más que eso. El contacto cero se basa en dos premisas o en dos... sí, Puntos. el primero tiene que ver con la extinción. O sea, es más o menos como que tú le das a tu cerebro la orden de vamos a olvidarnos de esta persona y vamos a extinguir este afecto o este sentimiento. Entonces, para extinguir necesitas dejar de reforzar algo. Si tú estás en contacto, revisando las redes, conversando con esta persona, no extingues. El cerebro más bien está reforzando intermitentemente. Y ahora yo te pregunto, si regularmente, como decíamos al inicio, tenemos en común gente a nuestro alrededor, es mucho más difícil. Es más complicado, o sea que me voy a tener que salir de mi red de apoyo, de mi red de amigos, de mi grupo que teníamos en conjunto. O poner límites, porque le puedes decir a tus amigos, por favor, no quiero hablar de esta persona. De todo hablemos, menos de él o menos de ella. Entonces, hay que extinguir. Y para que se dé la extinción, es necesario dejar de reforzar. Esa es la primera premisa. ¿Eso no es reprimir? No. ¿Reprimir mi sentimiento? No, porque tú puedes llorar tranquilamente y es normal llorar tu duelo. Pero mis emociones... Pero lo que no vas a reforzar es el afecto que se supone que necesitas extinguir. Ok, no reforzarlo. ¿Ya? Porque no vas a olvidar a la otra persona. No. Siempre, tú te acuerdas de tu primer novio. Bueno, fue Darwin. Pero no se acuerda de su primer amor, de la segunda pareja, si es que hubo, etcétera, etcétera. No olvidamos. Esa no es función del cerebro. Lo que extinguimos es el afecto. Okay. Eso es lo que se extingue. Pero la segunda premisa es el contracondicionamiento. La segunda premisa del contacto cero es el contracondicionamiento. Como los momentos de placer se asociaron a esta persona cuando hablábamos, nos escribíamos, salíamos y hacíamos cosas, entonces el contracondicionamiento significa comenzar a asociar buenos momentos, buenos recuerdos en otras actividades, lugares o personas. A mí me gusta hacerle a mis pacientes un dibujito, les pinto un punto negro ahí en la pizarra y les digo, ok, este punto negro es tu ex. Quieres desaparecerlo de tu vida, pero no puedes. No tienes ese poder, porque te despiertas, ahí estás, come, ahí estás, sales, ahí estás. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y cojo algunos marcadores de colores y comienzo a pintar puntos de colores. Todos estos puntos de colores son actividades, lugares, personas. El punto negro no desaparece, pero cada vez... ya se ve menos. Exacto, y tiene menos fuerza, menos y hay más intensidad. color, más que solo el negro. El contacto cero es esto. Ajá. Es extinción, o sea, dejar de reforzar. Y segundo, contracondicionamiento. Y en la medida que tú vas llenando tu vida de esto otro, poco a poco vas teniendo la sensación de estoy saliendo, volviendo a vivir. ¿Se acabó el contacto cero? Ya, pasamos de ahí porque estoy pensando ya se extinguió, pero imagínate que ya estoy feliz, ya con mis puntos de colores, todo empieza a tornarse de colores en la vida y te aparece el contacto el punto negro. Eso pasa, por eso uno necesita tener medidas. Hay un capítulo en la literatura griega. Cuando Ulises iba a pasar por el mar de las medusas, él le dice a su mejor amigo que lo amarre al mástil del barco y le dice, por mucho que yo llore, clame, grite, tú no me sueltas para no ser seducido por el canto de las sirenas. A veces necesitamos un amigo que nos amarre al mástil para no caer en la seducción del canto de la ex o del ex. Los amigos, la red de apoyo es sumamente importante en esto. Pero algo que hay que hacer también son rituales. Y dentro de estos rituales hay uno que a mí me gusta sugerir. Es escribirle una carta a tu ex, no para enviarle, pero sí para poder hacer catarsis de todos. Exactamente. Entonces, escribir 6 cosas. 1. ¿Qué significó para ti? 2. ¿Qué aprendiste en esta relación? Porque de todo aprendemos. A veces aprendemos también a qué es lo que no debí permitir, por ejemplo. Sí. ¿Qué agradezco si hay algo que agradecer?
¿Qué le reclamo a esta persona? ¿Qué le perdono? Y lo sexto es el adiós. Pero este adiós es detallado. O sea, hoy me acuerdo el día que nos fuimos a la playa en nuestro aniversario, que dormimos juntos, amanecimos, caminamos por la playa y nos prometimos amor eterno. Entonces, detallas el recuerdo. Y esa es una carta larga que puedes escribir 7, 10 días. Detallas el recuerdo y luego, hoy, 13 de abril, conscientemente te digo adiós. Le digo adiós a los viajes contigo, a caminar por la playa juntos. Está muy cortavenas eso. Vas a llorar un montón. Claro. Pero Si en la solo medida, me cuentas y ya. sí, en la medida Me que parece tú vas película. trayendo el recuerdo, describiéndolo y despidiéndote, vas soltando. Porque soltar no es solo dejar ir al otro. Soltar también tiene que ver con estos recuerdos a los que uno se aferra y que espera que se repitan. Pero te vas despidiendo. Y cuando sientas que en 7, 10 días te has despedido lo suficiente, entonces hoy te digo adiós. De una vez y para siempre. Te dejo en paz, me quedo en paz. Te dejo libre y me quedo libre. Me doy el permiso de volver a vivir, de reconectarme conmigo mismo y de seguir adelante con mi vida y alcanzar mis sueños. Pero ahí no acaba el ritual. Terminas la carta, si quieres la vuelves a leer en voz alta, la quemas. Vuelves a llorar. La quemas, tomas las cenizas, la pones en el fondo de una maceta y siembras una planta allí. ¿Qué simboliza esto? Abajo hay dolor. Y sobre ese dolor puedes volver a empezar a ver cómo nuevamente la vida florece. Y cada vez que cuidas la planta, estás cuidando de ti en esta nueva etapa de tu vida post-ruptura. O sea, ese es un renacer. Es un renacer. Entonces, estos rituales nos ayudan a hacer un poquito más objetivo aquello que por dentro es un infierno para nosotros, para ir soltando. Qué lindo significado, porque tantos amigos y amigas tendrán muchas plantas, a lo mejor, ¿no? De tantos sembradas por ahí, pero han renacido y estarán, a lo mejor, eso esperamos, ¿no? En un florecimiento, no solamente en un renacer. Y el ritual tiene que ser significativo para ti. Entonces, por ejemplo, recuerdo a una persona que su anillo de compromiso hizo un trail, uno de estos recorridos a la montaña, y ahí en la montaña hizo su ritual y finalmente lanzó el anillo. No sé dónde está, si no les dijera para ir a la búsqueda del tesoro, pero fue su manera de soltarlo. Recuerdo a una paciente que subió al Cotopaxi, perdón, y ahí soltó, ¿no? Soltó las cenizas. Entonces tiene que ser algo significativo para ti. Y luego de esto, entonces ya viene este crecimiento post-ruptura o post-trauma. Por eso tú hablabas de esos 2 años, ¿no? Porque cuesta Totalmente. ese proceso. Ahorita lo estás diciendo rapidísimo, pero es un proceso que va Es un paulatino. proceso. Y también pienso en esas personas que a lo mejor su ex, porque fue su ex, murió. Y lo mismo se hace, ¿no? Perdón. Salud. Y lo mismo se tendría que hacer, ¿verdad? Claro, claro. Estos son rituales que también nos ayudan en este caso, en estos duelos. En este crecimiento post-ruptura, post-trauma, empieza contigo. O sea, ¿quién soy yo sin esta persona? Redefiniéndote. ¿Quién soy yo? O sea, ¿cuáles son mis características, mis cualidades? ¿Cuáles eran las actividades que a mí me gustaban realizar o que quiero intentar ahora? Y algo súper importante, mis sueños, mis metas. ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer después de esto? Y todo esto tiene que ir de la mano de terapeutas como en tu caso, o lo pueden hacer las personas por sí mismas. O sea, uno puede transitar el duelo de una ruptura por sí mismo, sí lo puedes hacer. Pero cuando te das cuenta que no lo logras porque tienes insomnio, porque se convirtió en una ansiedad, porque estás demasiado deprimido, porque no logras concentrarte en tu trabajo, tal vez necesitas la ayuda de un profesional que te acompañe en ese proceso. La terapia sumada a podcasts, sumada a libros, a videos, a tu red de apoyo, pueden ayudarte a superar
este duelo, esta ruptura, para nuevamente construirte y seguir adelante con tu vida. Porque a veces sí hay amigos o amigas que se reúnen, por ejemplo, entre todos los que han pasado momentos así, ¿no? Pero después también a veces yo los veo como un círculo vicioso, que no sé qué tan saludable es estar siempre con este tipo de personas que ya vivieron, que ya pasaron una situación así, o personas más saludables. Claro, por eso es importante una red de apoyo que sea saludable, que te ayude a transformar el dolor en crecimiento. Pero también es importante esto que mencionaba hace un momento de la reestructuración de la mente, porque puede ser que te quedes con pensamientos negativos en relación al otro sexo, ¿no? O sea, todos los hombres son unos mentirosos o todas las mujeres son unas mentirosas. Y en lugar de sanarlo, más bien te quedas con esta herida que no te permite volver a conectarte en el futuro de una manera sana con otra persona. Entonces a veces uno se queda con esta herida de resentimiento que te genera defensividad y no te permite avanzar de manera sana. Entonces hay que cambiar un poquito también ese ambiente, ¿no?, en el que nos desenvolvemos. El dolor es natural. ¿Qué haces con el dolor? Es lo que va a determinar tu crecimiento. Entonces, este crecimiento post ruptura, y a veces es una ruptura traumática, también debe llevarte a preguntar qué aprendí de esta experiencia, qué no debo permitir, cuáles son las cosas que debo cambiar en mí o cuáles son las cosas que debo aprender porque no las sabía antes o no la conocía, para que todo esto resulte en un crecimiento. Sí, definitivamente. Personal. No nos vamos a quedar con la víctima, ¿no? Siendo la víctima, sino siendo el vencedor de aquella lucha, de aquella tristeza. Y sobre todo me encantó eso del renacer. Esa planta la voy a recordar ahí siempre. Gracias, David. Chévere, y si nuestros amigos tienen dudas, quieren consulta contigo, ¿dónde te encontramos? Pues me encuentran en los datos que dejamos aquí, ¿no? Y nos pueden escribir, pero también pueden compartir con otras personas. Tal vez tú no estés pasando una ruptura, pero conoces a alguien, puedes compartirlo. Estamos en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Apple Podcasts, y de esa manera también ayudar a otros. Definitivamente, este programa te lo tienes que repetir si es que lo necesitas, o compartirlo también. Dale click a la campanita para... Suscríbete primero. Suscríbete a nuestro canal, que es TBT, Tu Bienestar Total. Si alguien te lo envió, síguelo recomendando para que cada jueves, que es nuestro programa, lanzamos un nuevo programa. Te salga. Cada jueves te aparezca ahí la campanita y le das click. Y bueno, si no era para ti, lo recomiendas, ¿verdad? Y Así lo es. seguimos haciendo y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao.